Capítulo 13. Ahora bien, Josué había envejecido y estaba entrado en años. De modo que Jehová le dijo: Has envejecido y estás entrado en años, pero todavía queda mucha tierra por ocupar. Esta es la tierra que queda: todas las regiones de los filisteos y de todos los gesuritas, desde el brazo del Nilo que está al este de Egipto, hasta la frontera de Ecrón, al norte, que se consideraba territorio de los cananeos, incluyendo las regiones de los 5 gobernantes de los filisteos: los gaseos, los asdoditas, los askelonitas, los gititas y los ecronitas; la región de los Sabim, al sur; toda la tierra de los cananeos; Meará, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos; la tierra de los gebalitas y todo el Líbano hacia el este, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo-Amat; todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, y todos los sidonios. Yo los expulsaré delante de los israelitas. Tú solamente tienes que repartir la tierra como herencia entre Israel, tal como yo te ordené. Ahora debes repartirles esta tierra como herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Junto con la otra media tribu, los rubenitas y los gaditas tomaron su herencia, la que Moisés les dio al este del Jordán, según lo que les había dado Moisés el siervo de Jehová. Desde Aroer, que está en el borde del valle de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades del rey Sehón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los ammonitas. También Galaad y el territorio de los gesuritas y de los maacatitas, todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salecá. Todo el reino de Og de Basán, quien reinaba en Astarot y Edrei. Él era uno de los últimos Refaim. Moisés los derrotó y los expulsó de allí. Pero los israelitas no expulsaron a los gesuritas ni a los maacatitas, pues Gesur y Maacat viven en medio de Israel hasta el día de hoy. La tribu de los levitas fue la única a la que Moisés no le dio una herencia. Su herencia son las ofrendas hechas con fuego para Jehová, el Dios de Israel, tal como él se lo prometió. Entonces Moisés le dio una herencia a la tribu de los rubenitas, según sus familias, y su territorio se extendía desde Aroer, que está en el borde del valle de Arnón, e incluía la ciudad en medio del valle y toda la meseta junto a Medeba; Hesbón y todos sus pueblos que están en la meseta; Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jas, Kedemot, Mefaat, Kirjataim, Sibma, Seret Sahar, en la montaña del valle, Bet Peor, las laderas de Pisgá, Bet Jesimot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino del rey Sehón de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Moisés los derrotó a él y a los jefes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, vasallos de Sehón que vivían en aquella tierra. Balaam, hijo de Beor, el adivino, estaba entre aquellos a los que los israelitas mataron a espada. La frontera de los rubenitas era el Jordán. Ese territorio, junto con sus ciudades y sus poblados, fue la herencia de los rubenitas según sus familias. Además, Moisés le dio una herencia a la tribu de Gad, a los gaditas, según sus familias, y su territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los ammonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonim, y desde Maanaim hasta la frontera de Debir. Y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino del rey Sehón de Hesbón, con el Jordán como frontera desde el extremo sur del mar de Kineret, al este del Jordán. Esa fue la herencia de los gaditas según sus familias, con las ciudades y sus poblados. Además, Moisés le dio una herencia a la media tribu de Manasés, a la mitad de la tribu de Manasés, según sus familias. Y su territorio se extendía desde Maanaim y abarcaba todo Basán,
todo el reino del rey Og de Basán y todas las aldeas de tiendas de Jair, en Basán, 60 pueblos. Y la mitad de Galaad, así como Astarot y Edrei, las ciudades del reino de Og en Basán, fue para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir según sus familias. Estas fueron las herencias que Moisés les dio en las llanuras desérticas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero a la tribu de los levitas, Moisés no le dio ninguna herencia. Jehová, el Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo prometió. Capítulo 14. Esto es lo que los israelitas recibieron como herencia en la tierra de Canaán, lo que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel les dieron en herencia. La herencia se les asignó por sorteo, tal como Jehová lo había mandado mediante Moisés para las 9 tribus y media. Moisés les había dado su herencia a las otras 2 tribus y media al otro lado del Jordán, y a los levitas no les dio ninguna herencia entre ellas. A los descendientes de José se les contó como 2 tribus, Manasés y Efraín. Y a los levitas no se les dio ninguna parte de la tierra, solo ciudades para que vivieran en ellas y sus campos de pasto para su ganado y sus bienes. Así que los israelitas repartieron la tierra tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces los hombres de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné el kenisita, le dijo: Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, el hombre del Dios verdadero, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea para espiar la tierra, y yo regresé con un informe franco y honesto. Y aunque mis hermanos, los que subieron conmigo, hicieron que el pueblo se acobardara, yo seguí a Jehová mi Dios con todo el corazón. Ese día Moisés juró: La tierra por la que tus pies han andado llegará a ser una herencia permanente para ti y para tus hijos, porque has seguido a Jehová mi Dios con todo el corazón. Y ahora Jehová, tal como lo prometió, me ha mantenido con vida estos 45 años, desde que Jehová le hizo esa promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Y hoy sigo aquí, con 85 años, y estoy tan fuerte ahora como el día en que Moisés me envió. Sigo teniendo la misma fuerza que en ese entonces, tanto para la guerra como para otras cosas. Por eso, dame esta región montañosa que Jehová me prometió aquel día. Aunque aquel día tú oíste que allí estaban los Anaquim con grandes ciudades fortificadas, seguro que Jehová estará conmigo y yo los expulsaré, tal como Jehová lo prometió. Así que Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón como herencia. Por eso Hebrón le pertenece a Caleb, hijo de Jefuné el kenisita, como herencia hasta el día de hoy, porque él siguió a Jehová, el Dios de Israel, con todo el corazón. El nombre de Hebrón antes era Kirjat Arba. Arba era el hombre más importante entre los Anaquim. Y dejó de haber guerra en la región. Capítulo 15. La tierra que le tocó a la tribu de Judá, a sus familias, se extendía hasta la frontera de Edom, el desierto de Sin, hasta el Negev en su extremo sur. La frontera sur de ellos comenzaba en el extremo del mar Salado, a partir de la bahía que da al sur. Se extendía hasta el sur de la subida de Acrabim, seguía hasta Sin, luego subía desde el sur de Cades Barnea, llegaba a Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá. Luego iba hasta Asmón y se extendía hasta el torrente de Egipto, y la frontera terminaba en el mar. Esta era la frontera sur de ellos. La frontera este era el mar Salado hasta donde termina el Jordán, y la frontera en la esquina norte estaba en la bahía del mar, donde termina el Jordán. La frontera subía hasta Bet-Oglá y pasaba al norte de Bet-Arabá, y la frontera subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén.
La frontera subía a Debir, en el valle de Acor, y daba la vuelta hacia el norte a Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. Y la frontera seguía hasta las aguas de Ensemes, y terminaba en Enrogel. La frontera subía al valle del hijo de Hinón, a la ladera de los Jebuseos al sur, es decir, Jerusalén. Y la frontera subía a la cima de la montaña al oeste que da hacia el valle de Hinón, en el extremo norte del valle de Refaim. Y la frontera estaba trazada desde la cima de la montaña hasta el manantial de las aguas de Neftoa, y se extendía hasta las ciudades del monte Efrón. Y la frontera estaba trazada hasta Baalá, es decir, Kirjat Jearim. La frontera daba la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir. Seguía hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes, y seguía hasta Timná. Y la frontera se extendía hasta la ladera de Ecrón, al norte, y estaba trazada hasta Siquerón, y seguía hasta el monte Baalá, y se extendía hasta Jabneel. La frontera terminaba en el mar. La frontera oeste era la costa del mar Grande. Estas eran las fronteras que rodeaban el territorio de los descendientes de Judá según sus familias. De acuerdo con la orden que recibió de Jehová, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefuné, una parte entre los descendientes de Judá, Kirjat Arba, es decir, Hebrón. Arba era el padre de Anac. Así que Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, descendientes de Anac. Entonces subió de allí a luchar contra los habitantes de Debir. Debir antes se llamaba Kirjat Sefer. Caleb entonces dijo: Al hombre que ataque y conquiste Kirjat Sefer, le daré a mi hija Acsá por esposa. Y Otniel, hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, logró conquistar la ciudad. De modo que Caleb le dio a su hija Acsá por esposa. De camino a la casa, ella le rogó a Otniel que le pidiera al padre de ella un terreno. Entonces ella se bajó del burro en el que iba, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella dijo: Por favor, hazme un regalo como señal de tu bendición. Ya me has dado un terreno en el sur, pero dame también Gulot Maim. Así que él le dio Gulot alto y Gulot bajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá según sus familias. Las ciudades en el extremo sur de la tribu de Judá, hacia la frontera de Edom, eran Capseel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adatá y Keriyot Esrón, es decir, Azor, Amam, Sema, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisiotías, Baalá, Ijim, Esem, Eltolat, Kesil, Ormá, Siclac, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. Un total de 29 ciudades junto con sus poblados. Las ciudades de la Cefelá eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Asecá, Saaraim, Aditaim y Gederá y Gederotaim. 14 ciudades y sus poblados. Senán, Adasá, Migdal-Gat, Dileán, Mispe, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá. 16 ciudades y sus poblados. Libná, Éter, Asán, Iftá, Asná, Nesib, Keilá, Aksib y Maresá. 9 ciudades y sus poblados. Ecrón con sus pueblos dependientes y sus poblados. Desde Ecrón hacia el oeste, todo lo que queda al lado de Asdod y sus poblados. Asdod, sus pueblos dependientes y sus poblados. Gaza, sus pueblos dependientes y sus poblados. Hasta el torrente de Egipto,
el mar grande y la región adyacente. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Socó, Daná, Kiryat Saná, es decir, Debir, Anab, Estemó, Anim, Gosén, Olón y Giló, 11 ciudades y sus poblados. Arab, Dumá, Esán, Hanim, Bet-Tapúa, Afecá, Umtá, Kiryat Arba, es decir, Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus poblados. Maón, Carmelo, Sif, Jutá, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Cayín, Gibeá y Timná, 10 ciudades y sus poblados. Alul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades y sus poblados. Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim y Rabá, 2 ciudades y sus poblados. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal y Engedí, 6 ciudades y sus poblados. En cuanto a los jebuseos que estaban viviendo en Jerusalén, los hombres de Judá no pudieron expulsarlos, así que los jebuseos siguen viviendo con el pueblo de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Capítulo 16. Y la tierra que les tocó por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán, en Jericó, hasta las aguas al este de Jericó, pasando por el desierto que sube de Jericó a la región montañosa de Betel. Se extendía desde Betel, que pertenece a Luz, y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Luego bajaba hacia el oeste a la frontera de los jafletitas hasta la frontera de Bet-Orón Baja y Geser, y terminaba en el mar. Así, los descendientes de José, Manasés y Efraín, tomaron posesión de sus tierras. Esta era la frontera de los descendientes de Efraín según sus familias. La frontera de su herencia al este era Atarot Addar, hasta Bet-Orón Alta, y la frontera se extendía hasta el mar. Micmetat estaba al norte, y la frontera daba la vuelta hacia el este a Taanat-Silo, y pasaba por el este a Janoa. Entonces bajaba de Janoa a Atarot y a Nahará, llegaba hasta Jericó y se extendía hacia el Jordán. Desde Tapúa, la frontera seguía hacia el oeste al torrente de Caná y terminaba en el mar. Esta es la herencia de la tribu de Efraín según sus familias, que también incluía las ciudades enclavadas, todas las ciudades y sus poblados, que los descendientes de Efraín tenían en medio de la herencia de Manasés. Pero no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguen viviendo entre los de Efraín hasta el día de hoy, y se les ha sometido a trabajos forzados. Capítulo 17. Entonces, en el sorteo, le tocó su parte de la tierra a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. Como Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, era un hombre de guerra, recibió Galaad y Basán. Y al resto de los descendientes de Manasés les tocó su parte de la tierra según sus familias. A los hijos de Abiezer, a los hijos de Elec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Efer y a los hijos de Semidá. Estos fueron los descendientes de Manasés, hijo de José, los varones según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, solo hijas. Estos eran los nombres de sus hijas: Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsá. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes, y dijeron: Fue Jehová quien le mandó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron otras 10 partes de la tierra, además de la tierra de Galaad y Basán, que estaban al otro lado del Jordán, pues las hijas de Manasés recibieron una herencia junto con los hijos de él, y la tierra de Galaad llegó a ser propiedad del resto de los descendientes de Manasés.
y la frontera de Manasés iba desde Aser hasta Micmetat, que da hacia Siquem, y la frontera seguía hacia el sur, a la tierra de los habitantes de Entapúa. La tierra de Tapúa llegó a ser de Manasés, pero la ciudad de Tapúa, en la frontera de Manasés, les pertenecía a los descendientes de Efraín. Y la frontera bajaba al torrente de Caná, al sur del torrente. Había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés estaba al norte del torrente y terminaba en el mar. Lo que quedaba al sur era de Efraín, lo que quedaba al norte era de Manasés, y el mar era su frontera. Por el norte, el territorio de Manasés llegaba hasta Aser, y por el este, hasta Isacar. En los territorios de Isacar y Aser, Manasés recibió Bet-Seán y sus pueblos dependientes, y Bleam y sus pueblos dependientes, los habitantes de Dor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Endor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Taanac y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Megiddo y sus pueblos dependientes, 3 de las regiones altas. Pero los descendientes de Manasés no lograron apoderarse de esas ciudades. Los cananeos se empeñaron en seguir viviendo en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron por completo. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿Por qué nos diste como herencia solo una parte en el sorteo, y nos asignaste solo una parte de la tierra? Nosotros somos un pueblo numeroso, pues Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes en la tierra de los pericitas y de los Refaim, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Entonces los descendientes de José dijeron: No nos basta con la región montañosa. Y todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de guerra con hoces de hierro, tanto los de Bet-Seán y sus pueblos dependientes, como los del valle de Jezreel. De modo que Josué les dijo esto a los de la casa de José, a Efraín y Manasés: Son un pueblo numeroso y tienen mucho poder. No les tocará solo una parte de la tierra, sino que la región montañosa también será de ustedes. Aunque es un bosque, lo despejarán, y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro. Capítulo 18. Entonces todo el pueblo de Israel se reunió en Silo, y colocaron allí la tienda de reunión, pues ya tenían sometida aquella tierra. Pero todavía quedaban entre los israelitas 7 tribus a las que no se les había repartido su herencia. Así que Josué les dijo a los israelitas: ¿Cuánto tiempo dejarán pasar para ir y ocupar la tierra que Jehová, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Consíganme 3 hombres de cada tribu. Los enviaré a que vayan a recorrer la tierra y tracen mapas de ella de acuerdo con sus herencias, y que luego regresen a verme. Tienen que dividirse la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José se quedarán en su territorio al norte. En cuanto a ustedes, tracen mapas de la tierra dividiéndola en 7 partes. Después, tráiganme esa descripción, y yo echaré suertes aquí para ustedes delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas no recibirán ninguna parte de la tierra entre ustedes, porque la herencia de ellos es el sacerdocio de Jehová. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su herencia al este del Jordán, la que les dio Moisés, el siervo de Jehová. Los hombres se prepararon para irse, y Josué les ordenó a los que iban a trazar los mapas de la tierra: Vayan, recorran la tierra, tracen mapas de ella, regresen a verme, y yo echaré suertes para ustedes delante de Jehová aquí en Silo. Así que los hombres se fueron, recorrieron la tierra, trazaron mapas de ella dividiéndola en 7 partes según las ciudades que había, y lo recopilaron todo en un libro. Después de eso, regresaron a donde estaba Josué, al campamento de Silo. Josué entonces echó suertes para ellos en Silo delante de Jehová. Allí Josué les repartió la tierra a los israelitas según lo que les tocaba. En el sorteo,
le tocó su parte de la tierra a la tribu de Benjamín según sus familias, y el territorio que les tocó estaba entre los descendientes de Judá y los descendientes de José. Al norte, su frontera comenzaba en el Jordán, y la frontera subía a la ladera de Jericó, al norte. Y subía por la montaña hacia el oeste y se extendía hasta el desierto de Bet-Aven. La frontera seguía de allí a Luz, en la ladera sur de Luz, es decir, Betel. La frontera bajaba a Atarot Adar por la montaña que está al sur de Bet-Orón baja. Y la frontera estaba trazada al oeste y daba la vuelta hacia el sur desde la montaña que da hacia Bet-Orón al sur. Terminaba en Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim, una ciudad de Judá. Ese era el lado oeste. El lado sur comenzaba en el extremo de Kiryat Jearim, y la frontera se extendía hacia el oeste. Iba hasta el manantial de las aguas de Neftoa. La frontera bajaba al extremo de la montaña que da al valle del hijo de Hinón, que está al norte del valle de Refaim, y bajaba al valle de Hinón, a la ladera de los Jebuseos al sur, y bajaba a Enrogel. Y estaba trazada hacia el norte y se extendía hasta Ensemes, y después hasta Gelilot, que está enfrente de la subida de Adumim, y bajaba a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y seguía a la ladera del norte enfrente del Arabá, y bajaba al Arabá. Y la frontera seguía a la ladera del norte de Bet-Oglá, y terminaba en la bahía del norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Esa era la frontera sur. Y el Jordán le servía de frontera al este. Esa era la herencia de los descendientes de Benjamín según sus familias, de acuerdo con las fronteras que la rodeaban. Las ciudades de la tribu de Benjamín según sus familias eran Jericó, Bet-Oglá, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar Amoní, Ofni y Geba. 12 ciudades y sus poblados. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpeel, Taralá, Selá, Aelef, Jebusí, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiryat. 14 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Benjamín según sus familias. Capítulo 19. Cuando se echaron suertes, la segunda le tocó a Simeón, a la tribu de Simeón según sus familias. Y su herencia estaba dentro de la herencia de Judá. Su herencia era Beerseba con Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Esem, El-Tolad, Betul, Ormá, Siclac, Bet-Marcabot, Hazar-Susá, Bet-Lebaot y Saruén, 13 ciudades y sus poblados. Ain, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades y sus poblados, así como todos los poblados que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramá del sur. Esa fue la herencia de la tribu de Simeón según sus familias. La herencia de los descendientes de Simeón se sacó de la parte de la tierra que le tocó a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para ellos. Así que los descendientes de Simeón recibieron su tierra en propiedad dentro de la herencia de ellos. Después, la tercera de las suertes que se echaron les tocó a los descendientes de Zabulón según sus familias, y la frontera de su herencia llegaba hasta Sarid. Su frontera subía hacia el oeste a Marial, y llegaba a Dabeset, y después al valle enfrente de Jocneam. Y desde Sarid iba al este, hacia el lado por donde sale el sol, hasta la frontera de Kislot Tabor, y salía a Daberat, y luego subía a Jafía. Y desde allí seguía al este, hacia el lado por donde sale el sol, a Gat-Efer, a Et-Casín, y salía a Rimón, y se extendía hasta Neá. Y la frontera le daba la vuelta por el norte, iba a Anatón, y terminaba en el valle de Iftael, e incluía Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. 12 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Zabulón según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados.
La cuarta de las suertes que se echaron le tocó a Isacar, a los descendientes de Isacar según sus familias. Y su frontera llegaba a Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Shión, Anaharat, Rabit, Quisión, Ebes, Remet, Enganim, Enadá y Bet-Pasés. Y la frontera llegaba al Tabor, y a Sahasuma y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán. 16 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Isacar según sus familias. Esas ciudades y sus poblados. Entonces la quinta de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Aser, según sus familias. Y su frontera era Elcat, Alí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. Hacia el oeste la frontera llegaba al Carmelo y a Sior-Lipnat, y volvía hacia el este a Bet-Dagón y llegaba a Zabulón, y al norte del valle de Iftael, a Bet-Emec y Neiel, y se extendía hacia la izquierda de Kabul, y a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. Y la frontera volvía a Ramá, y llegaba hasta la ciudad fortificada de Tiro. Luego volvía a Osá y terminaba en el mar, en la región de Aksib, Umá, Afec y Rehob. 22 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Aser según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. La sexta de las suertes que se echaron les tocó a los descendientes de Neftalí, a los descendientes de Neftalí según sus familias. Su frontera iba desde Elef, desde el árbol grande de Saananim, pasaba por Adamí Nekeb y Jabneel hasta llegar a Lacum, y terminaba en el Jordán. La frontera volvía hacia el oeste a Asnot Tabor, y de allí se extendía hasta Ucoc, y llegaba a Zabulón al sur, y a Aser al oeste, y a Judá en el Jordán hacia el este. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Anmat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, Enazor, Girón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. 19 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Neftalí según sus familias. Esas ciudades y sus poblados. La séptima de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Dan, según sus familias. Y la frontera de su herencia era Sorá, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ayalón, Itlá, Elón, Timná, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Jeut, Beneberac, Gad-Rimón, Mejarcón y Racón, con la frontera enfrente de Jope. Pero el territorio de Dan era demasiado pequeño para ellos. Así que subieron a luchar contra Lesem, la conquistaron y acabaron con ella a filo de espada. Entonces la ocuparon y se quedaron a vivir en ella, y le cambiaron el nombre de Lesem a Dan, por el nombre de su antepasado, Dan. Esa fue la herencia de la tribu de Dan según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. Así terminaron de dividir los territorios de aquella tierra para darla como herencia. Entonces los israelitas le dieron a Josué, hijo de Nun, una herencia en medio de ellos. Por orden de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se quedó a vivir en ella. Esas fueron las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel repartieron por sorteo en Silo delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Entonces Jehová le dijo a Josué: Diles a los israelitas: elijan para ustedes las ciudades de refugio sobre las que les hablé por medio de Moisés, para que el que mate a alguien sin querer o por accidente pueda huir allá. Estas les servirán a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre. Y el homicida tiene que huir a una de estas ciudades, detenerse a la entrada de la puerta de la ciudad y presentar su caso a oídos de los ancianos de esa ciudad.
Ellos tienen que recibirlo en la ciudad y darle un lugar donde quedarse, y él vivirá entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no deben entregar en sus manos al homicida, porque él mató a su prójimo por accidente y sin haberlo odiado antes. Tiene que vivir en esa ciudad hasta que se presente delante de la asamblea para ser juzgado, y tiene que quedarse en ella hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que huyó y entrar en su ciudad y en su casa. Así que convirtieron en sagradas las ciudades de Quedes, en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Kirjat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y en la región del Jordán, al este de Jericó, ellos eligieron Béser, en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades elegidas para todos los israelitas y para los residentes extranjeros que vivían entre ellos. Así, cualquiera que matara a alguien sin querer podía huir allá y no moriría a manos del vengador de la sangre antes de ser juzgado delante de la asamblea. Capítulo 21. Los jefes de las casas paternas de los levitas ahora se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel, y les dijeron en Silo, en la tierra de Canaán: Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con sus campos de pasto para nuestro ganado. Así que por orden de Jehová, los israelitas les dieron de su propia herencia esas ciudades a los levitas junto con sus campos de pasto. Cuando se echaron suertes, les tocó primero a las familias de los coatitas, y a los levitas que eran descendientes del sacerdote Aarón, les dieron por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los coatitas les tocaron 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y a los gersonitas les tocaron 13 ciudades de las familias de la tribu de Isacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Los meraritas recibieron según sus familias 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los israelitas les dieron por sorteo a los levitas estas ciudades y sus campos de pasto, tal como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, y se las dieron a los hijos de Aarón que eran de las familias coatitas de los levitas, porque a ellos les tocó primero en el sorteo. Les dieron Kirjat Arba. Arba era el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pasto de alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus poblados se los dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefuné. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Hebrón, con sus campos de pasto, y también Libná con sus campos de pasto, Jatir con sus campos de pasto, Estemoa con sus campos de pasto, Olón con sus campos de pasto, Debir con sus campos de pasto, Ain con sus campos de pasto, Jutá con sus campos de pasto, y Bet-Semes con sus campos de pasto. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus campos de pasto, Geba con sus campos de pasto, Anatot con sus campos de pasto y Almón con sus campos de pasto. 4 ciudades. En total, las ciudades que les dieron a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron 13 ciudades con sus campos de pasto. Al resto de las familias coatitas de los levitas les dieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Siquem con sus campos de pasto en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de pasto, Kibsaim con sus campos de pasto y Bet-Orón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, El Tequé con sus campos de pasto, Gibetón con sus campos de pasto, Ayalón
con sus campos de pasto, Gat Rimón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus campos de pasto y Gat Rimón con sus campos de pasto. 2 ciudades. En total, las ciudades que recibió el resto de las familias coatitas fueron 10 junto con sus campos de pasto. Y los gersonitas de las familias de los levitas recibieron de la media tribu de Manasés la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Golán, en Basán, con sus campos de pasto, y Besterá con sus campos de pasto. 2 ciudades. Y de la tribu de Issacar, Quisión con sus campos de pasto, Daberat con sus campos de pasto, Jarmut con sus campos de pasto y Enganim con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, Misal con sus campos de pasto, Abdón con sus campos de pasto, Elcat con sus campos de pasto y Rehob con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Quedes en Galilea, con sus campos de pasto, Amot Dor con sus campos de pasto y Cartán con sus campos de pasto. 3 ciudades. En total, las ciudades de los gersonitas según sus familias fueron 13 ciudades con sus campos de pasto. Y las familias de los meraritas, el resto de los levitas, recibieron de la tribu de Zabulón, Jogneam con sus campos de pasto, Cartá con sus campos de pasto, Dimná con sus campos de pasto y Naalal con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus campos de pasto, Jaas con sus campos de pasto, Kedemot con sus campos de pasto y Mefaat con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Ramot, en Galaad, con sus campos de pasto, Maanaim con sus campos de pasto, Esbón con sus campos de pasto y Jazer con sus campos de pasto. Un total de 4 ciudades. En total, las ciudades que les tocaron a los meraritas según sus familias, el resto de las familias de los levitas, fueron 12 ciudades. Las ciudades que los levitas recibieron dentro del territorio de los israelitas fueron un total de 48 ciudades junto con sus campos de pasto. Cada una de estas ciudades estaba rodeada por sus campos de pasto. Esto pasaba con todas esas ciudades. Así fue como Jehová le dio a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y ellos la ocuparon y se quedaron a vivir en ella. Además, Jehová les dio paz en todos lados, tal como se lo había jurado a sus antepasados, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló ni una promesa de todas las buenas promesas que Jehová le había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Capítulo 22. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han hecho todo lo que Moisés el siervo de Jehová les mandó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. No han abandonado a sus hermanos en todo este tiempo, hasta el día de hoy, y han cumplido lo que mandó Jehová su Dios. Ahora Jehová su Dios les ha dado paz a sus hermanos, tal como les prometió. Así que ahora ustedes pueden volver a sus tiendas, en la tierra que Moisés, el siervo de Jehová, les dio en propiedad al otro lado del Jordán. Pero asegúrense bien de cumplir los mandamientos y la ley que les dio Moisés, el siervo de Jehová, amando a Jehová su Dios, andando en todos sus caminos, obedeciendo sus mandamientos, manteniéndose unidos a Él y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado una herencia en Basán, y a la otra mitad de la tribu, Josué le dio tierras al oeste del Jordán, junto a sus hermanos. Además, cuando Josué los mandó de vuelta a sus tiendas,
los bendijo y les dijo: vuelvan a sus tiendas con muchas riquezas, con muchísimo ganado, con plata, oro, cobre, hierro y ropa en grandes cantidades. Llévense lo que les corresponde del botín de sus enemigos y compártanlo con sus hermanos. Después de eso, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se separaron de los otros israelitas, se fueron de Silo, que está en la tierra de Canaán, y volvieron a la tierra de Galaad, la tierra que recibieron en propiedad y en la que se habían establecido por la orden que Jehová dio mediante Moisés. Cuando llegaron a las regiones del Jordán en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un altar allí junto al Jordán, un altar enorme, impresionante. Más tarde, los otros israelitas oyeron decir: Mira, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han construido un altar en la frontera de la tierra de Canaán, en las regiones del Jordán, del lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron, todo el pueblo de Israel se reunió en Silo para ir a luchar contra ellos. Entonces, los israelitas mandaron a Fineás, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Y había 10 jefes con él, un jefe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos era jefe de su casa paterna entre los clanes de Israel. Cuando llegaron a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, les dijeron: Esto es lo que todo el pueblo de Jehová dice. ¿Cómo pudieron cometer semejante acto de infidelidad contra el Dios de Israel? Hoy han dejado de seguir a Jehová al construirse un altar y rebelarse contra Jehová. ¿No teníamos bastante con el error cometido en peor? Hasta el día de hoy no hemos podido limpiarnos de él, y eso que una plaga azotó al pueblo de Jehová. ¿Y ustedes quieren dejar de seguir a Jehová? Si hoy ustedes se rebelan contra Jehová, entonces mañana Él estará indignado contra todo el pueblo de Israel. Ahora bien, si es porque la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que le pertenece a Jehová, donde está el tabernáculo de Jehová, y quédense a vivir entre nosotros. Pero no se rebelen contra Jehová, y no nos conviertan en rebeldes por construirse otro altar, aparte del altar de Jehová nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Zera, cometió un acto de infidelidad con lo que se había reservado para la destrucción, ¿no hubo indignación contra todo el pueblo de Israel? Y él no fue el único hombre que murió por su error. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés les contestaron a los jefes de los clanes de Israel: El Dios de dioses, Jehová. El Dios de dioses, Jehová. Él sabe, e Israel también sabrá. Si fuimos rebeldes e infieles con Jehová, entonces no nos libres hoy. Si nos construimos un altar para dejar de seguir a Jehová y para ofrecer en él ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios de paz, Jehová pedirá cuentas. Pero no, nosotros lo hicimos por otra cosa que nos preocupaba. Dijimos: en el futuro los hijos de ustedes les dirán a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con Jehová el Dios de Israel? Jehová ha puesto el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes, los rubenitas y los gaditas. Ustedes no tienen nada que ver con Jehová. Y los hijos de ustedes les impedirán a los nuestros que adoren a Jehová. Así que dijimos: tomemos medidas al respecto y construyamos un altar, no para ofrendas quemadas ni sacrificios, sino para que sea un testigo entre ustedes y nosotros, y nuestros descendientes, de que realizaremos nuestro servicio a Jehová delante de Él con nuestras ofrendas quemadas, y nuestros sacrificios de paz, para que los hijos de ustedes no les digan en el futuro a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Jehová. Así que dijimos: si ellos nos dicen eso a nosotros y a nuestros descendientes en el futuro, nosotros entonces diremos: vean la réplica del altar de Jehová que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas quemadas ni sacrificios, sino para que fuera un testigo entre ustedes y nosotros.
nosotros jamás nos rebelaríamos contra Jehová, ni dejaríamos de seguir a Jehová, construyendo otro altar para ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios, aparte del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fineás, los jefes del pueblo y los jefes de los clanes de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los descendientes de Rubén, Gad y Manasés, quedaron satisfechos. De modo que Fineás, hijo del sacerdote Eleazar, les dijo a los descendientes de Rubén, Gad y Manasés: Ahora sabemos que Jehová está entre nosotros, porque no han cometido esa infidelidad contra Jehová. Ustedes han librado a los israelitas de las manos de Jehová. Luego Fineás, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes, dejaron a los rubenitas y los gaditas en la tierra de Galaad, volvieron a la tierra de Canaán e informaron a los otros israelitas. Los israelitas quedaron satisfechos con el informe. Y los israelitas entonces alabaron a Dios y no volvieron a decir nada sobre ir a luchar contra los rubenitas y los gaditas para acabar con la tierra donde vivían. Entonces los rubenitas y los gaditas le pusieron nombre al altar, pues es testigo entre nosotros de que Jehová es el Dios verdadero. Capítulo 23. Muchos días después de que Jehová le dio a Israel descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, cuando Josué ya estaba viejo y entrado en años, Josué reunió a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus funcionarios, y les dijo: Me he hecho viejo, estoy entrado en años, y ustedes mismos han visto todo lo que Jehová su Dios les hizo a todas estas naciones por ustedes, porque Jehová su Dios era el que estaba peleando por ustedes. Vean, yo les asigné por sorteo como herencia para sus tribus la tierra de las naciones que quedan, así como la de todas las naciones que yo destruí, desde el Jordán hasta el mar grande al oeste. Y Jehová su Dios fue quien las estuvo apartando con fuerza delante de ustedes, y él las expulsó por ustedes, y ustedes ocuparon su tierra, tal como Jehová su Dios les prometió. Ahora, ustedes tienen que ser muy valientes para obedecer y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse nunca ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse nunca con estas naciones que quedan entre ustedes. Ni siquiera deben mencionar los nombres de sus dioses ni jurar por ellos, y nunca deben servirles ni inclinarse ante ellos. Más bien, tienen que mantenerse unidos a Jehová su Dios, tal como lo han hecho hasta el día de hoy. Jehová expulsará delante de ustedes a naciones grandes y poderosas. Hasta el día de hoy, ningún hombre ha podido hacerles frente a ustedes. Uno solo de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová su Dios está peleando por ustedes, tal como les prometió. Así que estén constantemente en guardia, amando a Jehová su Dios. Pero si ustedes se desvían y se unen a lo que queda de estas naciones que siguen entre ustedes y forman alianzas matrimoniales con ellas, y se relacionan con ellas y ellas con ustedes, pueden estar seguros de que Jehová su Dios ya no expulsará a estas naciones por ustedes. Ellas se convertirán en una trampa, un lazo, un azote en sus costados y en espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan desaparecido de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Ahora miren, yo estoy a punto de morir, y ustedes saben muy bien, con todo su corazón y con toda su alma, que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Pero tal como se han cumplido con ustedes todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo, de la misma manera, Jehová les mandará todas las calamidades que prometió traer y los eliminará de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado.
Si ustedes rompen el pacto de Jehová su Dios que Él les mandó cumplir, si van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces Jehová se enfurecerá con ustedes y desaparecerán rápido de la buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué entonces reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y convocó a los ancianos de Israel, sus jefes, sus jueces y sus funcionarios, y ellos se presentaron ante el Dios verdadero. Josué le dijo a todo el pueblo: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados, incluido Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Con el tiempo, me llevé del otro lado del río a su antepasado Abraham. Lo hice recorrer toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia. Le di a Isaac. Entonces a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Después a Esaú le di en propiedad el monte Seir, y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Más tarde envié a Moisés y a Aarón, y a Egipto le mandé plagas. Después los saqué a ustedes de allí. Cuando yo estaba sacando a sus padres de Egipto y ustedes llegaron al mar, los egipcios persiguieron a sus padres con carros de guerra y jinetes hasta el mar Rojo. Ellos empezaron a suplicarle a Jehová, así que él puso una oscuridad entre ustedes y los egipcios, y les echó el mar encima y los cubrió. Y ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Después ustedes vivieron en el desierto muchos años. Y los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Pero los entregué en sus manos para que ustedes ocuparan su tierra, y los aniquilé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, peleó contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes. Pero yo no quise escuchar a Balaam. Así que él los bendijo repetidamente, y yo los libré de sus manos. Entonces ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Y los líderes de Jericó, los amorreos, los perisitas, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los heveos y los jebuseos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Envié delante de ustedes un sentimiento de desánimo que hizo que ellos huyeran delante de ustedes, tal como los 2 reyes de los amorreos. No fue ni tu espada ni tu arco. Así les di una tierra por la que no se habían esforzado, y ciudades que no habían construido, y se establecieron en ellas. Están comiendo de viñas y olivares que no plantaron. Por eso, teman a Jehová, y sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven? Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Ante eso, el pueblo respondió: Jamás se nos ocurriría dejar a Jehová y servir a otros dioses. Es Jehová nuestro Dios quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra donde éramos esclavos, y quien hizo aquellos grandes milagros ante nuestros ojos, y nos estuvo protegiendo en todo el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por los que pasamos. Jehová expulsó a todos los pueblos, incluidos los amorreos, que vivían en esta tierra antes que nosotros. Así que nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: Ustedes no son capaces de servir a Jehová, porque Él es un Dios santo. Es un Dios que exige devoción exclusiva. No perdonará sus ofensas ni sus pecados. Si dejan a Jehová y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá contra ustedes y los exterminará,
a pesar de haber hecho antes cosas buenas por ustedes. Pero el pueblo le dijo a Josué: No, nosotros serviremos a Jehová. Así que Josué le dijo al pueblo: Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que por voluntad propia han elegido servir a Jehová. A lo que respondieron: Somos testigos. Por lo tanto, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes e inclinen su corazón hacia Jehová, el Dios de Israel. El pueblo le dijo a Josué: Serviremos a Jehová nuestro Dios y obedeceremos su voz. Aquel día, Josué hizo un pacto con el pueblo y estableció para ellos una norma y una resolución en Siquem. Entonces Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios y colocó una gran piedra debajo del gran árbol que está junto al santuario de Jehová. Josué le siguió diciendo al pueblo: Miren, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella oyó todo lo que Jehová nos dijo, y servirá de testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Con eso, Josué despidió al pueblo, y cada uno se fue para su herencia. Después de estas cosas, Josué hijo de Nun, el siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que él había heredado, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Jehová durante todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué, quienes conocían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Los huesos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, los enterraron en Siquem, en la parte del campo que Jacob les había comprado por 100 piezas de dinero a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y llegó a ser la herencia de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón. Lo enterraron en la colina de su hijo Fineás, la cual le habían dado en la región montañosa de Efraín.